Cuba en la década del 50 era una sociedad que reflejaba las peores consecuencias de la dominación basada en una alianza entre la oligarquía y el imperialismo. Una oligarquía obviamente local y el imperialismo, en este caso particularmente norteamericano. O sea, el sistema político estaba de manera directa ligado a la influencia de los Estados Unidos, que estaba habilitado incluso constitucionalmente a intervenir en la política interna de, de Cuba cuando se producía una crisis importante. Y lo hacía en un primer momento a través de una invasión directa o posteriormente de manera indirecta a través de la promoción de golpes de Estado y el establecimiento de dictaduras. Su economía estaba completamente controlada por el capital monopolista norteamericano y se concentraba en la producción azucarera de exportación, ¿no? Que tenía el agravante de que desde la década del 20 venía sufriendo una decadencia imparable como consecuencia de la caída de los precios internacionales del azúcar, que era como una tendencia de largo plazo, ¿no? Ahora, en la década del 50 va a surgir un grupo de, de jóvenes militantes políticos de clase media, opositores a la dictadura de ese momento, ¿no? Que van a hacer un típico pronunciamiento tratando de promover una insurrección de masas, van a fracasar, muchos de ellos van a terminar viéndose obligados a exiliarse, eh, y y poco después, inmediatamente después, van a comenzar a, bueno, eh, reorganizarse y planificar desde el exilio un nuevo intento de, un nuevo intento de derribar a la dictadura, ¿no? Pero ahora mediante nuevos métodos. O sea, en lugar de promover una insurrección de masas a través de un pronunciamiento, y a través de una especie como de golpe que, de pronunciamiento que genere una insurrección, ahora van a apostar a un proceso eh, más de base a través de la lucha armada. Ahora, el programa original de estos jóvenes, que son el movimiento 26 de julio, y donde tenemos a Fidel Castro y Ernesto Guevara y a Camilo Cienfuegos, entre otros, el objetivo original era provocar la caída de la dictadura, convocar elecciones libres. Ese era originalmente el objetivo. En el exilio van a ir completando este programa político, pero siempre con medidas que podríamos ascribir a el reformismo, ¿no? Estamos hablando de una política económica más nacionalista, la promoción de una serie de reformas, de reformas sociales que le dieran legitimidad al nuevo régimen democrático. O sea, el proyecto era la democratización del sistema político y la aplicación de reformas económicas y sociales moderadas. O sea, no había, en principio, eh, no había objetivos que estuvieran más allá de lo que ya vimos en el caso de los nacionalismos reformistas del resto de América Latina. Estaba más o menos en esa línea. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando finalmente, a través de la lucha armada en desde las áreas rurales más empobrecidas, eh, este ejército revolucionario va generando zonas liberadas y llevando adelante reformas sociales en esas zonas liberadas, eh, se va generando una experiencia de transformación que comienza a generar contradicciones dentro del Frente Revolucionario, que incluía en un principio los partidos tradicionales y que no era mal visto por Estados Unidos en principio. Comienza a tener contradicciones, discusiones, conflictos internos. O sea, hay una primera etapa del gobierno revolucionario cubano, una vez que triunfa la revolución, se derriba la dictadura y
se inicia un proceso democrático en el que se trata de cumplir con el programa de democratización y reforma en clave nacionalista moderada. Ahora, el problema es que estas políticas comenzaron a generar el abandono de los dirigentes políticos tradicionales, crecientes presiones de los Estados Unidos y el rechazo de la burguesía, que era afectada por estas medidas, aunque fuera de una manera moderada. O sea, cuando el alejamiento y las presiones se convirtieron abiertamente en una acción contrarrevolucionaria, que incluía conspiraciones, acciones de sabotaje y agresión, los sectores más radicalizados del gobierno revolucionario, que ante la retirada de la dirigencia política tradicional habían comenzado a ocupar los espacios que quedaban vacantes, y que además se apoyaban en la experiencia de las zonas liberadas durante el proceso de lucha armada, donde eh, se había llevado adelante sobre todo la reforma agraria, sectores radicalizados que estaban eh, montados en una movilización de masas importante y donde además el gobierno revolucionario gozaba de un fuerte apoyo. Ahí los sectores radicalizados llevaron al proceso revolucionario a dar un fuerte giro a la izquierda, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ¿qué es lo que pasa en todo proceso de reforma, ¿no? En todo proceso de reforma hay como una situación límite en la cual no tenés muchas opciones. Las opciones son, o te rendís y aceptás cumplir el programa de la clase dominante. Entonces vos solamente, el límite de las reformas es lo que la clase dominante y el imperialismo te permitan hacer, que va a ser muy poco, eh, o te inclinás a la ruptura, rompes directamente con esos intereses y, por supuesto, tomás un camino no poco difícil, que es, bueno, apostar a la movilización de las masas, el apoyo de las masas y la radicalización de las medidas de gobierno. ¿Es una cosa o la otra? No. Bueno, hay una tercera opción que es renunciar e irte, pero bueno, eso, renunciar e irte es como, entra como en la primera de las opciones, ¿no? Eh, entonces, claro, en el caso de Cuba, fue una situación poco usual en América Latina, que es la opción por doblar la apuesta. Entonces, se intensifican las expropiaciones y las estatizaciones contra la burguesía y contra el capital extranjero, que hablar de capital extranjero en Cuba era hablar de capital norteamericano. Se profundizó la reforma agraria con un sentido colectivista y se fortalecieron las relaciones con la Unión Soviética, cuando no hubo alineamiento directo. De esta manera, Cuba se convirtió en la primera y hasta hoy única revolución socialista triunfante en América Latina, eh, y si bien siguió un proceso de construcción del socialismo eh, bastante similar a el modelo soviético, el modelo o la estrategia de lucha para la toma del poder y que representaba Cuba y que trató de promover Cuba en América Latina para el disgusto de la Unión Soviética, era totalmente alternativo porque se basaba en, en la lucha armada con un enfoque que apostaba a la movilización de una manera bastante voluntarista, cosa que ya en este momento está bastante lejos de lo que recomendaba la Unión Soviética, que en esta época ya asumía o ya tenía una política exterior en ese sentido mucho más conservadora. Eh, de esta manera Cuba se convertiría en el modelo de referencia para todas las fuerzas sociales que quisieran una transformación radical en el continente, digamos, a partir del año 59, y eso también es inevitable ver esto en relación con la radicalización de las masas
durante la década del 60. O sea, frente a los fracasos del nacionalismo reformista, Cuba demostró que existía una vía diferente para alcanzar una transformación radical de la sociedad en el tercer mundo. O sea, no solo en América Latina, en el tercer mundo en general. Lo que pasa es que en el tercer mundo, en la década del 60, aparecerían digamos, otras referencias. Digamos, Cuba fue una referencia fuerte para América Latina, pero podemos hablar de eh, Argelia en el caso de África o Vietnam para el caso de Asia. Son distintas referencias eh, eh, ligadas a alguna forma de socialismo o a distintas variantes del socialismo. O sea, ¿cuál era la estrategia que proponía la Revolución Cubana? La toma del poder a través de la lucha armada, basada en una guerra de guerrillas, ya sea a nivel rural o urbano. El modelo urbano se correspondía mucho más con el caso argelino y va a ser tomado fundamentalmente en sociedades con altos niveles de concentración urbana y poca relevancia del mundo rural, como por ejemplo Argentina y Uruguay. Pero en otras regiones, sobre todo en Centroamérica, el modelo cubano va a estar mucho más presente. También por el peso del campesinado en estas sociedades. Eh, por supuesto que acá hay un problema que es que muchas veces se habla de, bueno, el excesivo voluntarismo de la teoría del foco, que es como se llama la estrategia cubana. Ahora, acá hay algo que es complicado, que es el problema de la vulgarización de la estrategia de la lucha armada según el modelo cubano, que es bastante injusto, porque ni Fidel Castro, ni el Che Guevara, ni ninguno de los principales promotores de la lucha armada, según este modelo, decía que la lucha armada tenía que derivar en una acción voluntarista, exclusivamente militar, que consistiera en enfrentar como un ejército alternativo al ejército regular. Eh, no, digamos, la lucha armada tenía que estar apoyada por la organización y movilización de las clases populares subordinadas, ¿no? Tanto obreros como campesinos. O sea, sosteniendo una guerra popular prolongada que desgastara al Estado hasta quebrarlo, ¿no? Eh, con la conquista del poder, el nuevo gobierno revolucionario impulsaría las reformas radicales necesarias para expropiar a la clase dominante y al capital monopolista extranjero, resistir las presiones del imperialismo y construir una nueva sociedad. Ahora, la lucha armada tenía que estar apoyada en la movilización de las masas. Si la lucha armada quedaba aislada de las masas, eh, digamos, la estrategia iba a fracasar, se dirigía al fracaso. Y esto los cubanos digamos, los cubanos lo decían, digamos, los dirigentes cubanos lo decían. Después de la deriva que esta estrategia tuvo eh, en las distintas sociedades latinoamericanas ya es materia de otra discusión. Pero el modelo original cubano, si bien uno podría llegar a decir que pecaba de cierto voluntarismo, siempre decía que la lucha armada tenía que estar acompañada de la organización y movilización de las masas. Que en todo caso la lucha armada era, eh, era una parte importante dentro de la vanguardia del movimiento revolucionario que correspondía a la resistencia y la generación eh, como de zonas liberadas o espacios alternativos de construcción política y social. Pero si no era acompañado por las masas, si no era acompañado por la mayor parte de la sociedad, organizada eh, a nivel sindical, a nivel agrario, tanto en las ciudades como en el campo, se iba a fracasar. Sin ese apoyo, sin esas bases de apoyo, se fracasaba. Y eso te lo decían ellos. Después, bueno, hubo gente que se enamoró de la estrategia y pensó que con la construcción de una especie de ejército alternativo de izquierda alcanzaba. Y no, no alcanzaba. Bueno, hacemos un corte y pasamos a otra parte.